Mañana. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, por este día, que tu pueblo pueda estar juntos, Señor. Este es el domingo de familia, Señor, que tenemos, en el cual nos da un gran gozo y alegría poder venir a encontrarnos contigo, Señor. Gracias por lo que hiciste y te moviste entre nosotros en este tiempo de adoración que hemos tenido. Gracias por escuchar nuestras alabanzas, nuestras palabras de amor, Señor, que te expresamos. Gracias, Señor, porque nos has sostenido en todo tiempo, Señor, y gracias por la vida que nos das, Señor. Queremos pedirte que en este momento nuestro corazón sea sensible a tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestros oídos se agudicen para escuchar tu voz hablar a nosotros, Señor. Anhelamos tu Espíritu Santo, Señor, dirigiendo este mensaje y hablando lo que quieres decirnos a cada uno personalmente. Ven, Espíritu Santo, y bendice, Señor. Oramos por aquellos que llegaron a este lugar cargados, cansados, agobiados y que hoy necesitan que tú toques sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer estaba preparando el mensaje de hoy, por la tarde-noche, y hay algo que nos pasa a muchos predicadores, y les digo nos pasa a muchos porque lo he escuchado de muchos amigos y aún predicadores que de repente escuchamos en las redes, ¿verdad? En YouTube, en Facebook, predicadores muy conocidos. Y una de las cosas que nos pasa y coincidimos muchos predicadores es cuando terminamos un mensaje, a veces pensamos, Señor, ¿será esto lo que quieres que comparta para la iglesia? Porque ya estoy listo, pero no quiero ser yo, ¿verdad? Quiero que seas tú. Y a algunos nos ha pasado que de repente tenemos que cambiar el mensaje porque Dios muestra que no, que eso no es, ¿verdad? Aunque ya hicimos un trabajo de preparación de horas, a veces Dios cambia. Y ayer estaba yo pensando en esto cuando terminé el mensaje y diciéndole, Señor, pues dime si este es el mensaje que quieres que comparta para la iglesia. Y hoy que llegué aquí a la iglesia, mi hermano Amado me jaló para acá y me presentó a Marta, que está aquí. Marta está, bueno, al lado de Marta, esposa de Amado, ¿verdad? Y Marta me estaba compartiendo algo que me bendijo mucho, parte de su testimonio, cómo Dios ha obrado en su vida a raíz de un mensaje que ella escuchó, ¿verdad? Hace algún tiempo, y de ser una persona que tenía un diagnóstico muy desfavorable, ¿verdad? Dios empezó a hacer una obra cuando escuchó un mensaje, una prédica, que el reino de Dios se manifestó en su vida de tal manera que está recuperando su vista, que estaba ya disminuyendo mucho, y parte de movilidad de su cuerpo, ¿verdad, Marta? Entonces, de verdad que yo sentí que eso era como una respuesta de Dios hacia el mensaje que estaba preparando para compartir, y la verdad me bendijo mucho, y le doy gracias a Dios por su vida, Marta, que me da mucho gusto que esté aquí, y de verdad deseo que Dios siga obrando en su vida, sanándola, y que usted pueda ver el reino de Dios en su vida, como ya lo está experimentando, porque me estaba compartiendo muy emocionada cómo Dios obró en su vida, cómo ella pudo ver la mano de Dios sanándola o empezando a restaurar su salud, ¿verdad? Así que gracias a Dios por su vida. Seguiremos orando por usted, ¿eh? Que Dios la bendiga. Y ¿por qué les comparto esto? Porque estaba empezando o preparando el mensaje y decía, Señor, pues este será lo que quieres que hable la iglesia hoy. Y es que el mensaje de hoy tiene 3 partes muy importantes que quiero compartir con ustedes. Y trata de una continuación de lo que comencé el domingo pasado. ¿Sí recuerdan el domingo pasado los que tuvieron la oportunidad de estar aquí? Estuvimos hablando de Juan el Bautista. ¿Sí recuerdan eso? El tema se llamaba Ministrando en el Desierto, ¿sí? Cómo Juan el Bautista vino a ministrar en el desierto de Judea. Y la semana pasada hablábamos que los hombres más grandes de la Biblia fueron formados en el desierto. Hablábamos de ejemplos como Moisés, hablábamos como el ejemplo de Abraham, cómo fueron formados en el desierto ellos, en ese lugar seco, ¿verdad? En ese lugar solitario que puede ser el desierto, en ese lugar difícil de habitar y transitar que es el desierto. También
Hablamos que la venida de Juan el Bautista predicando en el desierto nos enseña que Dios utilizará el desierto para preparar y lanzar el ministerio de los hombres. Dios utiliza el desierto para prepararnos para lo que Él ha planeado para nuestras vidas. No que Dios quiera tenernos en el desierto, a veces somos llevados al desierto para ser probados. A veces transitamos por el desierto por nuestros propios errores, hablamos el domingo pasado, pero Dios utiliza el desierto para prepararnos para lo que Él ha planeado para nuestra vida, cómo va a usar nuestra vida. También hablábamos que a raíz de la venida de Juan el Bautista predicando en el desierto, esto nos enseña que los creyentes nunca estamos solos, no importa en qué lugar nos encontremos, Dios siempre está con nosotros. Eso hablamos la semana pasada. Y aprendimos que los que ministran en el desierto, ¿sí recuerdan esa frase? Los que ministran en el desierto, ¿qué hablábamos? A ver, este es un examen de la semana pasada que valen oro, ¿no? Decíamos, los que ministran en el desierto valen oro, como Juan el Bautista. Y concluíamos con una frase el domingo pasado: nadie llega a la tierra prometida sin antes pasar por el desierto. Y tal vez tú sigues cruzando por un desierto, tal vez tú estás cruzando por un desierto en este tiempo. Entonces la vida y ministerio de Juan el Bautista nos deja hermosas enseñanzas con solo venir predicando en el desierto, porque realmente no leíamos que había dicho algunas palabras en aquel momento, en el mensaje de la semana pasada. No había dicho nada, solamente leímos que venía predicando en el desierto, pero no sabemos qué venía predicando hasta el domingo pasado, ¿verdad? O si no lo has leído el pasaje. Pero hoy vamos a hablar de ese mensaje que traía Juan el Bautista a la gente que estaba en el desierto, porque todos nosotros hemos transitado por el desierto en nuestra vida, y algunos se han quedado viviendo en el desierto por mucho tiempo, y tal vez puede ser tu caso en este tiempo. Hoy quiero que hablemos entonces de cuál era el mensaje de Juan el Bautista, o cuál fue el mensaje que Juan el Bautista trajo a aquellos que estaban en el desierto cuando vino predicando. Y te voy a pedir otra vez que abras por favor tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 1, que es la continuación de la cita la cita que leímos la semana pasada. San Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos que Juan trajo un mensaje para el pueblo que se encontraba en el desierto. Vino predicando en el desierto. Ahora, este era el mensaje que Juan el Bautista traía al pueblo que se encontraba en el desierto. Y su mensaje en el desierto, primero quiero decirte que cumplía una profecía. Este pasaje de San Mateo capítulo 3, verso 1 al 3, cumple una profecía. Juan era esa voz que clama en el desierto y que decía: preparad el camino del Señor. Y esa profecía fue dada 700 años antes aproximadamente, y está en el libro de Isaías capítulo 40, verso 3. Si tú lo quieres anotar y leerlo en casa, puedes leerlo. Pero ahí está la profecía acerca de la venida de Juan el Bautista predicando en el desierto al pueblo que se encontraba habitando en esa zona desértica. Y esta profecía, como te decía, fue dada 700 años antes de este momento aproximadamente. Y esto nos enseña varias cosas a nosotros esta mañana: que Dios siempre cumple lo que ha dicho. Tal vez tú tienes una promesa de Dios en tu vida, alguien te dio una palabra de promesa a tu vida, y esta enseñanza o este tema acerca de cómo Dios cumplió la promesa que se había dado 700 años aproximadamente antes de la venida de Juan el Bautista, nos muestra que Dios siempre cumple lo que ha dicho. Y eso nos da descanso, eso nos hace que podamos estar confiados en las promesas de Dios y en su palabra. Alguna vez hablamos aquí que la Biblia tiene más de 3,000 promesas para nosotros. Más de 3,000 promesas encontramos en este libro para cada uno de nosotros. Está llena de promesas la Biblia, promesas que son realidad en la vida de aquellos que creen en la verdad de su palabra.
O sea, si nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos en sus promesas, esto nos va a dar descanso, nos va a dar fortaleza en medio del desierto. Juan aparece, dice el versículo 1 de Mateo 3, predicando en el desierto también 400 años después de la aparición del último profeta de Dios, trayendo un mensaje para el pueblo de Israel. 400 años después de la aparición del último profeta, que fue Malaquías, viene Juan el Bautista predicando la venida de Jesucristo. Y ese periodo de tiempo de 400 años es conocido como los 400 años de silencio. Muchos del pueblo de Israel murieron sin escuchar una revelación nueva en esos 400 años. Generaciones murieron. Pero aún así, en vida, ellos no dejaron de creer en las promesas que Dios había dado a su pueblo. Y estoy seguro que Dios los sostuvo esos 400 años y obró en sus vidas todo ese tiempo. Y esto nos enseña algo también esta mañana. Como pueblo de Dios. Y nos enseña que el silencio de la espera no nos justifica para dejar de creer en sus promesas. Tal vez tú estás en un tiempo de silencio, donde tal vez estás esperando una promesa de Dios para tu vida. Y estás en ese periodo de silencio, donde tal vez no estás escuchando algo nuevo, pero estás esperando la promesa. El silencio de la espera no nos justifica para dejar de creer en sus promesas. El silencio de la espera nos debe llevar a aferrarnos más al Señor. Lejos de apartarnos, lejos de empezar a dudar, el silencio de la espera nos debe llevar a aferrarnos más a esas promesas, porque es palabra de Dios y Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Entonces el silencio de la espera tiene fin cuando el propósito de Dios se cumple. Si todavía no se ha cumplido, es porque Dios tiene un propósito. El silencio de la espera va a terminar cuando el propósito del Señor se cumpla. Dios está haciendo algo en este tiempo. Entonces, volviendo al pasaje de Juan, vemos que la aparición de Juan el Bautista causó un gran impacto en la comunidad. Y vemos que Juan predicó el evangelio a todos, tanto al público en general que lo escuchaba, como a los religiosos que andaban por ahí también escuchándolo. Y su mensaje incluyó 3 puntos muy importantes para aquellos del pueblo que se encuentran transitando en el desierto. Y lo primero punto que incluye este mensaje que traía Juan el Bautista, las primeras palabras de Juan, ¿cuáles fueron? Verso 2, y diciendo: arrepentíos. Ese es el primer punto que incluye el mensaje de Juan el Bautista. Arrepentíos. Todas las personas necesitan arrepentimiento para estar bien con Dios. Juan empieza su mensaje hablando del arrepentimiento. Qué importante es que nosotros escuchemos hablar del arrepentimiento en la iglesia. ¿Sabes qué? Hay personas que no escuchan muchos mensajes que hablan acerca del arrepentimiento hoy en día. Pero qué importante es. Juan viene a hablar a los que están en el desierto y lo primero que les dice es: arrepentíos. La palabra arrepentirse significa cambiar. Si lo traducimos entonces o lo cambiamos en la palabra, diría: cambien, arrepiéntanse, cambien. También arrepentirse significa dar la vuelta. Yo voy para aquel rumbo, regreso y voy para el otro rumbo. Da la vuelta del camino que estás llevando, da la vuelta. Arrepentirse significa cambiar de mente. En pocas palabras, cambiar de vida. Eso significa arrepentimiento. También arrepentimiento significa apartarse del pecado y volverse a Dios. O sea, arrepentirse no solamente significa apartarse del pecado. Esa es una parte importantísima, claro que sí. Pero la otra parte es: vuélvete a Dios. O sea, apártate del pecado y vuélvete a Dios. Da la vuelta, ¿verdad? De ese camino de pecado que llevas, da la vuelta y vuélvete, dirígete en el camino de Dios.
Algunos traducen también arrepentimiento como aborrecer, o dicen que arrepentimiento es aborrecer el pecado. Muchos saben que a mí no me gusta el café. ¿Sí sabían eso algunos? Sí, bueno, no sé si lo he compartido con algunos, ¿no? No me gusta el café. Y cuando me preguntan por qué no tomo café, cuando me reúno con amigos y a tomar un café, según a tomar un café, pero yo tomo otra cosa. Vamos a tomar un café, pero yo me tomo otra cosa. Y a veces me dicen, ¿por qué no te gusta el café? Y les digo, es que yo aborrecí el café. Hace algunos años, les platico, se hacían unas veladas de jóvenes que eran de toda la noche, de oración, de alabanza, de enseñanza, muy padre, un tiempo que recuerdo con mucho gusto en mi vida, porque me ayudó mucho en mi crecimiento espiritual esas veladas de jóvenes que hacíamos, puros jóvenes, creo que éramos puros hombres, puros varones, jóvenes hombres, y como era toda la noche, para poder soportar sin dormirnos en la noche, bueno, sí nos dormíamos como a las 3 de la mañana, algo así, 4 de la mañana, pero para poder soportar todo el tiempo, ese tiempo de velada, tomábamos café, pero lo mezclábamos con Coca-Cola. Ustedes saben lo que eso significa, ¿verdad? Y les digo, entonces, a raíz de eso, el siguiente día yo me sentía con mi estómago revuelto y así muy mal. Entonces, a raíz de esas reuniones, yo aborrecí el café. El sabor del café no lo soporto, no me gusta. Y no volví, bueno, he tomado café desde aquellos años como unas 2 o 3 veces en mi vida por compromiso, pero nada más les doy el primer trago y ya no quiero más. La última vez fue mi esposa, fuimos a desayunar y me dijo, ay, qué rico está este café de olla, y mira, pruébalo, vas a ver, te va a gustar, es diferente. Y bueno, pues ahí por estar con ella desayunando y todo, dije, bueno, está bien, dame un traguito a ver si me animo. Y no me gustó, no me gusta, aborrecí el café. Le digo, lo curioso es que no aborrecí la Coca-Cola, ¿eh? Bueno, pero no lo he hecho. Entonces, volviendo al tema del arrepentimiento, cuando hablamos de arrepentimiento, esto significa aborrecer el pecado, dejar aquello que yo hacía y no volverlo a hacer. Es como agarrar cierto rechazo hacia eso. Eso es arrepentimiento. Este cambio entonces implica, el cambio del arrepentimiento implica dejar prácticas como la mentira, dejar de mentir, o dejar de robar si alguien era una práctica común en su vida, o dejar de pasar chismes también. El arrepentimiento implica dejar la inmoralidad, dejar la fornicación o el adulterio, dejar las borracheras, dejar el egocentrismo, dejar la envidia, dejar de practicar la envidia, dejar de practicar el egoísmo, la codicia, la ira o los malos pensamientos. Es aborrecer esas prácticas según lo que sea el problema de cada quien, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento implica 2 pasos muy importantes. El paso 1 es apartarnos del pecado. Y el paso 2 es acercarnos a Dios. Me aparto del pecado para acercarme a Dios. Entonces el cristiano que se ha arrepentido genuinamente toma distancia del pecado. Sea que esté pecando con el pensamiento o con acciones. El arrepentimiento que predicó Juan el Bautista en este pasaje de Mateo 3 es más que sentir pena. El verdadero arrepentimiento implica un dolor por haber lastimado el corazón de Dios. Por eso aborrecemos eso que hicimos, porque hemos lastimado con ello el corazón de Dios. Es un dolor interior que sentimos por haber hecho esto al Señor, ¿verdad? Por haber deshonrado a Dios con nuestro pecado. El verdadero arrepentimiento implica un genuino deseo de cambiar
empezando por nuestra forma de pensar, tomando las medidas necesarias también para que podamos apartarnos del pecado que practicábamos. Y al mismo tiempo una firme convicción de acercarnos a Dios. Hechos 3:19, la palabra de Dios dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. ¿Por qué hablar del arrepentimiento? ¿Por qué Juan viene tocando el tema del arrepentimiento como primer tema de su mensaje? Porque el deseo de Dios, el deseo del corazón de Dios para ti, para mí, para los que escuchemos el Evangelio, es que nosotros experimentemos en su presencia tiempos de consuelo, tiempos de refrigerio, dice la Reina Valera versión antigua. Pero para que esto suceda hay dos cosas bien importantes que van juntas, y una es arrepentíos, dice, y segundo, convertíos. El escritor de Hebreos exhorta a los creyentes a arrepentirnos y convertirnos. Entonces el arrepentimiento verdadero va junto con una conversión a Dios. Y esto es, como ya lo hemos platicado o lo hemos hablado, un cambio de vida que implica dejar la práctica del pecado y volvernos a Dios. Arrepentirse y convertirse produce que nuestros pecados sean borrados. También arrepentirse y convertirse da como resultado tiempos de consuelo. Yo no sé si esta mañana tú necesitas tiempos de refrigerio. Te decía, a lo mejor algunos están transitando por el desierto y necesitan en este tiempo tiempos de refrigerio, tiempos de consuelo de parte de Dios para sus vidas. Pero también vemos que Hebreos menciona que esos tiempos de refrigerio vienen de la presencia de Dios. Así que los cristianos necesitamos buscar la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Donde están dos o tres congregados en su nombre. ¿Dónde está Dios? En el lugar donde aquel que le invoca con un corazón sincero, invoca el nombre del Señor. Ahí se manifiesta el Señor en su vida. Necesitamos buscar la presencia de Dios para experimentar esos tiempos de refrigerio. Entonces el arrepentimiento es el primer punto que incluyó Juan el Bautista en su mensaje hacia el pueblo, ese pueblo que vivía en el desierto. Y estaba leyendo una frase, una declaración de J.C. Ryle, un predicador muy conocido, ¿verdad? Que hemos mencionado algunas citas de él en otros temas, en otros prédicas que he compartido. Y J.C. Ryle decía que una mera emoción sentimental sin abandonar totalmente el pecado no es el arrepentimiento que Dios aprueba. ¿Sí? Una mera emoción sentimental sin abandonar totalmente el pecado no es el arrepentimiento que Dios aprueba. Es como aquella persona que piensa que solamente con pedir perdón significa que ya se arrepintió. Y no es suficiente, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden estar pidiendo perdón por algo, pero en su corazón no están decididos a dejar esa práctica. Tal vez se sienten mal por un momento y deciden pedir perdón por el daño que le han hecho a alguien, pero no están convencidos, no han decidido dejar esa práctica. ¿Cuál es el resultado? Que vuelven a caer en la misma conducta y el mismo comportamiento. ¿Cuántas veces no vemos en los matrimonios que el que ofende le pide perdón a la otra parte, ¿verdad? Le dice, no lo vuelvo a hacer, perdóname, ahora sí, y puede ser que sí se siente mal en el momento, pero ¿qué sucede? ¿Por qué vuelve a caer en el mismo comportamiento? ¿Por qué al tiempo vuelve a hacer lo mismo? Porque a lo mejor solo se sintió mal en el momento, pero no tuvo un cambio de vida, no tomó la decisión de hacer lo necesario para cambiar de vida, pidiéndole ayuda primeramente obviamente a Dios. Y hay gente que se mueve en ese círculo por años y algunos toda su vida hacen lo mismo y toda la vida piden perdón por lo mismo.
pero no han experimentado un arrepentimiento genuino en su corazón, porque no son conscientes del daño que han causado. No sienten ese rechazo, ese aborrecer eso que han hecho. El mensaje de Juan el Bautista nos exhorta este día a arrepentirnos verdaderamente de nuestro pecado y así ponernos a cuentas con Dios. Tal vez, y digo tal vez porque puede ser el caso, ¿verdad? Que la razón por la que hoy te sientes estar transitando por el desierto es por falta de arrepentimiento. Tal vez, no digo que sean todos los casos, pero puede ser que haya alguien aquí que ha hecho cosas que han lastimado a otros o que han ofendido a Dios principalmente y que han vivido consecuencias o están viviendo consecuencias de sus decisiones equivocadas o de sus errores o de su pecado. Y cuando eso sucede, obviamente la relación con Dios está rota. Cuando hay pecado, la relación con Dios se rompe. Entonces Juan el Bautista dice, arrepentíos. Es el primer punto de su mensaje. El segundo punto del mensaje de Juan el Bautista es, porque el reino de los cielos está cerca. Está cerca el tiempo de la irrupción del reino de Dios. Vamos a pensar en aquellos tiempos, ¿no? Juan el Bautista viene predicando después de 400 años de silencio. Después de llamar al pueblo al arrepentimiento, les dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. O se ha acercado. Él da el por qué es importante arrepentirse o por qué es necesario arrepentirse. Y la razón es porque el reino de los cielos se está acercando. El Señor está a punto de venir a irrumpir en la historia de la humanidad. Y esto significa que Dios quiere irrumpir en la vida de cualquier persona que esté transitando por el desierto. Juan dice que el reino de los cielos vendría con Cristo. Cristo ya vino, ¿verdad? Cristo ya vino. Y él mismo afirmó que el reino de Dios ya estaba aquí a raíz de su venida. Nosotros estamos viendo esto más de 2000 años después. Ahora Cristo ya vino y Jesús mismo declaró que el reino de Dios ya estaba aquí. Pero en aquel tiempo Cristo estaba viniendo a cambiar la historia de la humanidad. Cristo estaba viniendo a cambiar la vida de aquellos para que Cristo estaba viniendo para cambiar la vida de aquellos para que procedieran al arrepentimiento. Y esto ya lo había predicado Juan. Entonces el pueblo de Israel, que había experimentado 400 años de silencio, tiempo en el cual se sentían solos y abandonados por Dios, ahora reciben la revelación de que el reino de los cielos está cerca, más cerca de lo que se imaginan. Y como Cristo lo dijo, su reino no es de este mundo, no es un reino territorial. El reino que vino con Jesús es un reino que da vida, que cambia corazones, que trae poder sobrenatural de Dios a la vida de aquellos que creen en Él. Es un reino que trae justicia de Dios, es un reino que trae paz, es un reino que trae el gozo de Dios. Romanos 14, 17, el apóstol Pablo confirma esto diciendo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino de Dios no estamos hablando de un territorio. Estamos hablando de la soberanía de Dios gobernando los corazones de aquellos que creen en Él y experimentando todas las bendiciones del reino. ¿Sabías que en estos tiempos el reino de Dios se manifiesta en y a través de aquellos que son parte del reino? O sea, los hijos de Dios, o sea, la iglesia, los cristianos. El reino de Dios se manifiesta en tu vida y a través de tu vida. Dios quiere que su reino se manifieste en tu vida y a través de tu vida.
donde está la iglesia, allí está el reino de Dios. Y ahí se manifiesta el reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Ahora, gracias a la venida de Cristo, las personas pueden tener salvación. Una señal del reino de Dios aquí. Las personas siendo salvas. Pudiendo tener la seguridad hoy mismo de que tienen vida eterna. Gracias al reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, gracias a la venida de Cristo, las personas pueden experimentar sanidad. Esa es una señal del reino de Dios aquí en la tierra. Los enfermos pueden ser sanados o reciben sanidad. Es una señal del reino de Dios, manifestándose en los que creen en Él y a través de los cristianos de la iglesia. Gracias a la venida de Cristo, las personas pueden experimentar libertad de sus cadenas, de sus temores, de sus miedos, de sus inseguridades, de cualquier cosa que los esclavice. Gracias a la venida del reino de Dios, gracias a la presencia del reino de Dios aquí en la tierra, podemos experimentar libertad. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Cuando abrió el libro en la sinagoga y empezó a leer la profecía, dijo que se estaba cumpliendo la profecía. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, predicar el año agradable al Señor y traer, bueno, ya estoy ahí hablándolo en general, pero una de las cosas que dijo es libertad a los cautivos. Gracias a la venida de Cristo, las personas pueden experimentar gozo, aún en medio del desierto, aún a pesar de la adversidad, pueden experimentar gozo. Esa es una señal del reino de Dios. Gracias a la venida de Cristo, las personas pueden ser prosperadas o pueden experimentar prosperidad en todo lo que hagan. Gracias a la venida de Cristo Jesús, las personas pueden tener paz. Paz, como dice aquella canción tan hermosa, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta, ¿sí? Como la tormenta del viernes, ¿verdad? Que cayó en Mazatlán. Paz en medio de cualquier tormenta que enfrentes. Gracias a la venida de Cristo tú puedes tener paz, tú y yo podemos tener paz. Eso es una señal del reino de Dios aquí. Y gracias a la venida de Cristo también podemos experimentar gracia, la gracia de Dios. Es ese favor que no merecemos. Esa gracia que produce que podamos tener el perdón de pecados y podamos ser aceptados por Dios a pesar de nuestras imperfecciones y fallas. Eso es una señal del reino de Dios. Gracias a la venida de Cristo podemos acercarnos a Dios para hablar con Él, adorarle, experimentar su presencia, sin que en ese momento caigamos muertos, si es que nos acercamos a Él en pecado o con alguna puerta abierta en nuestra vida. No podían hacer eso en el Antiguo Testamento, Era el sumo sacerdote el que presentaba un sacrificio una vez al año por todo el pueblo. No podía cualquiera entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el arca. Porque si entraba alguien que no te podía entrar porque no era calificado para entrar, ¿verdad? Y antes de eso el sumo sacerdote tenía que presentar un sacrificio por sus propios pecados para entrar limpio. Porque el que entrara a donde estaba la presencia de Dios y no estaba limpio, caía muerto. ¿Recuerdan aquella vez que el rey David quiso llevar el arca a Jerusalén? Y quiso llevar el arca y cuando no hizo las cosas como Dios había dicho que tenía que hacerse, ¿verdad? Hombres cargándola, sino que fabricó un carrito, ¿verdad? Y ahí quiso llevarla más moderno, ¿no? Y de repente por ahí cayó en un bache, parece, o algo pasó, ¿verdad? Que se movió y el arca se iba a caer y uno bien intencionado quiso detenerla para que no se cayera y la tocó y murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Si quiso hacer algo bueno, dicen muchos. Bueno, porque la falla empezó con David. Pero bueno, ya hablaremos de ese tema en otra prédica, ¿verdad?
que no hizo las cosas como tenían que ser porque ellos no podían tocar el arca. Gracias a la venida de Cristo podemos tener una relación cercana y personal con Dios, una señal del reino de Dios aquí. Y un día Dios establecerá su reino de manera visible y los hijos de Dios vamos a reinar con Él para siempre. Ya no habrá más dolor, no habrá temor, porque las cosas viejas ya habrán pasado, dice la Biblia, y Dios va a enjugar toda lágrima y no habrá más muerte, no habrá más enfermedad. Esas son promesas de Dios, ¿verdad? Dice que el enemigo será arrojado al lago de fuego y estaremos en comunión y relación con Dios para siempre. Esta es la promesa de Dios que esperamos todos sus hijos. Aquel gran día. Y este fue el segundo punto que tocó el mensaje de Juan el Bautista. El reino de Dios está cerca y todos los que escucharan o los que escucharan el mensaje necesitaban estar preparados para la venida del reino de Dios. Qué esperanzador y qué motivo de alegría debe haber sido para aquellos que escuchaban el mensaje de la venida de Cristo y con él la venida del reino de Dios. Ahora, la buena noticia es que el reino de Dios ya está aquí. No en su plenitud, ¿verdad? Pero ya podemos experimentar sus beneficios y también Dios espera que su pueblo seamos portadores de estas buenas noticias, no solo con palabras, sino también haciendo las obras del reino. ¿Y cuáles son las obras del reino? Sanidad, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Un mensaje que produzca que las personas experimenten a Cristo y tengan salvación y vida eterna por consiguiente. Y el tercer punto que tocó Juan en su mensaje es que el mensaje que traía es un mensaje que es para todos. Verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El profeta de Dios viene clamando en el desierto. La semana pasada vimos que la vida en este mundo sin Dios obviamente, o apartados de Dios, es como un desierto, un lugar extremadamente seco y solitario. Y muchos viven actualmente en un desierto. Otros están transitando por un desierto en este tiempo. Y Juan es la voz que clama en el desierto y que trae un mensaje para todos. Su mensaje es para todos. Solteros, casados, viudos, divorciados, ricos, pobres, hombres, mujeres, de cualquier edad, de cualquier color de piel, de cualquier forma de pensar, personas que se consideran buenas, personas que no se consideran buenas, personas que son seguidas o imitadas o personas que son rechazadas. El mensaje es para todos, para todos. Juan es la voz que clama en el desierto y les dice a todos los que están en medio del desierto que en este tiempo dos cosas muy importantes. Y la primera es que a todos se les pide preparad el camino del Señor. Prepárate porque el Señor ya viene, dice Juan el Bautista. Estén listos para su llegada. Preparen su corazón para recibirle. Y eso es lo mismo que nos dice Dios hoy a nosotros. Prepárate porque el Señor ya está aquí. Todos deben prepararse para recibir al Señor porque Dios no hace acepción de personas. Dios recibe y se manifiesta en todos los que creen en Él y se preparan para recibirle. Yo te pregunto esta mañana, ¿tú estás preparado para recibir al Señor este día? ¿Tú llegaste a este lugar preparado para recibir al Señor este día? Hoy Dios nuevamente te está diciendo: prepárate porque aquí estoy. Y lo segundo que dijo Juan es: a todos se les dice enderezad sus sendas. El mensaje es para todos aquellos que están dispuestos a enderezar sus sendas. Y como te decía hace ratito, estar dispuesto no solo se refiere a sentirlo en tus emociones, sino estar dispuesto a cambiar. Y para ello hay que estar dispuesto a dar los pasos necesarios y tomar las decisiones necesarias. El que iba por una senda torcida o equivocada necesita enderezarla, necesita rectificar el camino. Esto es el arrepentimiento del que hablamos y que Dios nos pide.
Y la oportunidad de enderezar la senda es para todos aquellos que escuchen el mensaje. Tal vez tú eres cristiano y hoy necesitas enderezar tus sendas porque te has desviado. También este mensaje es para ti. Necesitas ponerte a cuentas con Dios hoy. Prepárate porque el Señor ya está aquí. Y Él dice, prepárate y endereza tus sendas. Tal vez tú estás aquí y te sientes en medio del desierto. Y hoy te está diciendo Dios, prepara el camino para el Señor y endereza tus sendas porque el reino de Dios ya está aquí. Cristo ya vino y quiere cambiar tu vida. Tal vez en tu vida ha habido gente que te ha dicho o te dice que tú no eres digno de una oportunidad o digna de una oportunidad. Tal vez te han dicho que tú eres demasiado malo o mala como para que Dios te perdone. Aún alguien pudo haberte hecho sentir que eres un caso perdido. Puede ser tu familia, tu cónyuge. Hoy Dios te dice, prepara el camino para el Señor y endereza tus sendas, porque el reino de Dios ya está aquí. Preparemos el camino del Señor y enderecemos nuestras sendas, iglesia. El Señor está a la puerta llamándonos hoy. Y la Biblia dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esto habla de una relación con Dios. Por eso hoy quiero animarte para que reflexiones en tu caminar y le abras tu corazón a Dios. Porque Él quiere manifestar su reino en tu vida. ¿Tú crees en el reino de Dios? Él quiere manifestar su reino en tu vida. El reino de Dios no es una enseñanza de la Biblia que ahí está y que se oye muy bonita. Es una realidad hoy en día. Te decía, me bendijo mucho lo que me compartió Marta porque es una señal del reino de Dios manifestándose en su vida. Ella creyó en la palabra y Dios está haciendo la obra. Te animo para que reflexionemos en nuestro caminar y le abramos nuestro corazón a Dios. Pero antes de que se manifieste el reino en nuestra vida, necesitamos tomar una decisión. Examinar nuestra senda y enderezarla si es que nos hemos desviado en el camino. Segunda de Pedro 3:9 dice el último versículo de hoy, el Señor no retarda su promesa. Según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. El Señor está siendo paciente con nosotros porque quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere traer tiempos de consuelo a tu vida. Él quiere bendecir tu vida. En conclusión, Juan el Bautista trajo un mensaje de parte de Dios para el pueblo que habitaba en el desierto. Y el mensaje era, arrepiéntete porque el reino de Dios se ha acercado. El pueblo que habitaba en el desierto necesitaba preparar el camino para el Señor y enderezar sus sendas. Y yo te pregunto aquí, ¿hay alguien esta mañana en este lugar que necesite el poder de Dios para enderezar su senda que está un poco torcida? No me tienes que responder. No te estoy diciendo que levantes tu mano ni que vengas al frente. Nada más te lo pregunto. ¿Habrá alguien en este lugar que hoy necesite enderezar su senda? ¿Habrá alguien que necesite el poder de Dios para enmendar su camino? Porque tal vez hoy el Espíritu Santo está mostrándole a alguien aquí que estás caminando por un camino equivocado o que has empezado a practicar cosas o has hecho cosas que tal vez están impidiendo que tu relación con Dios fluya y que Dios te bendiga todo lo que Él quiere bendecirte. Si ese es tu caso, yo quiero animarte para que hoy te pongas a cuentas con Dios. Tal vez tú has creído ese dicho que dice, árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Tal vez alguien te lo dijo y tú lo creíste. Yo soy ese árbol torcido que jamás su tronco jamás se va a enderezar.
Yo soy la oveja negra de la familia, o yo soy la oveja negra del grupo, ¿verdad? Donde estoy. Esa es una mentira del diablo. Porque quiero decirte que sí hay alguien que puede enderezar ese tronco chueco. Sí hay alguien. A lo mejor tu esposa te ha dicho, ya tú ya no vas a cambiar. ¿Cómo no? Dios puede cambiar cualquier tronco chueco, o tu esposo te ha dicho lo mismo a ti. Dios puede hacerlo, pero tú necesitas preparar el camino para el Señor y enderezar tu senda. Así que yo quisiera que hoy le pidamos eso a Dios, si ese es nuestro caso. Amén. Póngase de pie, por favor. Ahí en tu lugar, sin moverte. Ahorita viene Lorenzo para ministrar. Y yo quiero invitar el reino de Dios a manifestarse aquí entre nosotros, porque el reino de Dios ya está aquí. Y yo sé que el Señor está con nosotros, porque Dios es fiel a su promesa. Y aquí hay más que 3 reunidos en su nombre. Así que yo quiero invitar que el reino de Dios se manifieste en este lugar. Y tal vez, te repito, tú eres esa persona que hasta hoy ha creído y ha llegado a este lugar pensando que difícilmente vas a poder cambiar esa situación que estás viviendo, esto que te está afectando, esto que no puedes soltar. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que Cristo puede hacerlo. Tal vez lo hemos intentado nosotros en nuestras fuerzas. Tal vez nosotros hemos querido hacerlo por aquello que muchos dicen que es la fuerza de voluntad. Es bueno, es importante, es el paso 1, ¿verdad? Tomar la decisión de la voluntad de un cambio en nuestra vida. Lo que a muchos les falla en esto de la fuerza de voluntad es que los seres humanos somos limitados. Y que hay cosas que se vuelven muy difíciles de superar por nosotros mismos y necesitamos la ayuda sobrenatural de Dios. Y allí es donde entra el poder de Dios, con ese poder sobrenatural que trae el Espíritu Santo para dar lo necesario a aquellos que claman por ayuda y que quieren un cambio en sus vidas. Si tú ya te cansaste de ser así como has sido hasta hoy, si tú te das cuenta de que tal vez eso que estás haciendo no le agrada a Dios, Dios tiene cosas mejores para ti. Y tú dices, hoy es el día, Señor, yo quiero enderezar mi senda. Yo quiero prepararte el camino, porque quiero que tu reino se manifieste en mi vida. Así que yo quiero animarte para que hoy nos pongamos a cuentas con Dios, si ese es tu caso, y le pidas perdón y le digas, Señor, hoy me doy cuenta que tengo que renunciar a esto, tengo que dejar esto. Y si puedes ser específico con Dios, dile qué es lo que necesitas que Dios quite de tu vida. Tal vez es algo con lo que has luchado desde tu juventud. Hay cosas muy arraigadas en nuestra vida que comenzaron desde la juventud. Prácticas, pensamientos, cosas que nadie conoce, pero que tú sabes que ahí están y que Dios sí conoce. Y tal vez eso, tal vez no lo habías conectado, pero eso te ha llevado al desierto, porque no te sientes pleno, no te sientes feliz, porque sientes que algo falta, porque quieres sentir más a Dios, pero no está pasando. ¿Por qué? Y tal vez el Espíritu Santo te está mostrando que ahí está una raíz.
necesitas preparar el camino para el Señor, arrancando eso de tu vida, enderezando tu senda hoy. Pero sabes que no estás solo, no estás sola. No tienes que hacerlo en tus fuerzas. Tienes que dar el paso uno, pero Dios se va a encargar de darte el poder sobrenatural para que tú venzas eso con lo que has luchado desde tu juventud, tal vez, o desde hace algunos años o meses atrás. Yo te pido que ahí en tu lugar tengamos un tiempo donde hables con el Señor y le digas: Señor, ayúdame con esto. Yo me arrepiento de esto que estoy haciendo, de esto que estoy practicando. Y menciona qué es a Dios en voz baja. Perdóname, Señor, dile. Yo quiero un cambio en mi vida hoy. Yo quiero ser libre de esta cadena, de esta atadura este día. Y quiero decirte que Dios va a obrar. Porque el reino de Dios ya está aquí. El Señor trae libertad a los cautivos. Trae libertad, Señor.